Amigos de BPI TV, son las 9:55 de la mañana, quiero decir. Y a esta hora establecemos este contacto en vivo desde el Estado Bolívar, municipio de Caroní. La intersectorial de trabajadores de Ciudad Guayana se pronuncia sobre temas de interés nacional, puntualmente lo que tiene que ver con el encarcelamiento de trabajadores en el sur de Venezuela. Una ola de detenciones que se han registrado durante las últimas semanas. Trabajadores de Benalum, Ferrominera del Orinoco y Alcasa han sido detenidos luego de haber participado en 3 intensos meses de protestas laborales. Vamos a escuchar declaraciones de Ramón Machuca, ex dirigente de Sidor, expresidente del Sindicato Único de la Siderúrgica. El día 13 de diciembre llevamos una comunicación al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, este grupo de dirigentes sindicales, este movimiento intersindical sectorial. En esa comunicación estaba expresada una preocupación que todavía mantenemos con relación a la serie de acciones represivas que órganos del Estado vienen ejecutando contra compañeros trabajadores, y no solamente la acción represiva en sí misma, sino que además de eso ha traído como consecuencia que hoy tenemos 16 compañeros trabajadores presos, unos en la cárcel de La Pica y otros en el comando de Guayparo de San Félix. Queríamos hacer un diagnóstico con relación al tema de la represión. No entendemos cómo trabajadores desarmados, trabajadores sin una pistola, sin una escopeta, sin fusil, sin granada, sin gomera y sin lanzar una pedrada o sin lanzar un tubo o algún instrumento contundente contra la fuerza pública, son reprimidos por comandos de contrainteligencia. Los comandos de contrainteligencia son organismos preparados para atender casos de subversión, casos de grupos armados que pongan en peligro la vida del presidente de la República o pongan en peligro la estabilidad democrática de un país. Entonces no entendemos cómo se asume este tipo de actitud represiva, brutal, modo de ver, brutal represión, utilizando cuerpos de élite, cuerpos preparados para este tipo contra indefensos padres, contra padres de familia, trabajadores que solamente luchan por hacer respetar sus derechos contractuales. Ese es un diagnóstico, es una reflexión profunda. Incluso en el documento entregado en Miraflores le hicimos esta reflexión al presidente de la República. Y paradójicamente, sorpresivamente, el día 13 presentamos el documento, fue recibido en la Secretaría de la Presidencia, y el día viernes 14, en horas de la madrugada, irrumpe un grupo comando de contrainteligencia, asaltan en una operación comando de asalto, como se llama en el argot militar, de asalto, armado hasta los dientes, y entonces se llevan presos a 4 compañeros trabajadores, incluyendo al presidente del sindicato de profesionales de Benalum. Nosotros tenemos que hacer esta denuncia pública, nosotros no podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos callados. El silencio es cómplice, el silencio es peligroso cuando estamos viendo que se están ejerciendo procedimientos militares tipo comando contra la lucha por los derechos laborales de los trabajadores, contra trabajadores sindicalistas que luchan por hacer respetar sus derechos laborales. Y esto es un planteamiento que incluso lo queremos hacer de esta manera para que llegue incluso al seno del chavismo, al seno de trabajadores chavistas. Hay que hacer una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo, porque estamos dejando que la lucha de los trabajadores se penalice, se convierta en una lucha delincuencial, y no puede ser. Ese tinte que se le quiere dar a nuestro modo de ver desde el gobierno a la lucha de los trabajadores es sumamente peligrosa y pone en tela de juicio incluso la institución sindical, a la lucha de los trabajadores y esto que está aquí, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde los derechos de los trabajadores son intangibles, son progresivos, son intangibles, no tienen regreso, son derechos constitucionales. Esta Constitución son irrenunciables, como dice el compañero, son irrenunciables. Esta Constitución que está aquí fue la Constitución que promovió y que fue aprobada por el pueblo venezolano en el gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías. Y esta Constitución hoy está siendo violentada de la manera más brutal por sectores que hoy dirigen el gobierno en Venezuela, y no sabemos si el presidente de la República está consciente de lo que está pasando en Guayana. No sabemos si el presidente de la República leyó la comunicación y no le importó y no la tomó en consideración, la que le llevamos el día 13 de este mes a Miraflores,
y a pesar de las reflexiones que le hacíamos en esa comunicación, continúa la ola represiva contra contra trabajadores de estas empresas básicas de Guayana. Nosotros nos estamos reuniendo con todo el que tengamos que reunirnos y nos vamos a seguir reuniendo con todo el mundo. La voz de los trabajadores tiene que ser escuchada. Los trabajadores tienen razón en su lucha. Aquí el primero que violentó las normas constitucionales, las normas legales del derecho, los contratos colectivos, fue el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien hemos dicho y lo hemos reiterado, él se autoproclama presidente obrero, presidente de los humildes de este país. Y parece mentira, es contradictoria la autoproclamación en los hechos. Del dicho al hecho hay mucho trecho, porque en los hechos se reprime a la clase trabajadora, se reprime cuando los sindicatos salen a luchar por sus derechos violentados por el patrono estatal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación sumamente grave y entonces, en el marco de esta situación, nosotros nos hemos obligado a enviar comunicaciones a todo el mundo. Aquí no vamos a discutir si nos van a escuchar o no nos van a escuchar. Creo que los trabajadores estamos obligados a ir a las instancias que sean necesarias para que se escuche la voz, para que se lean las violaciones a las que están siendo sometidos los trabajadores venezolanos. Por ejemplo, tenemos preparada una comunicación para el gobernador del estado Bolívar. Queremos sentarnos con el gobernador a hablar sobre este tema, sobre el tema de la represión. ¿Por qué se está ejerciendo represión contra los trabajadores de las industrias básicas de esta magnitud, de esta manera? ¿Por qué se utilizan comandos de asalto preparados para la guerra, preparados para la contrainsurgencia, contra humildes trabajadores, contra desarmados trabajadores que luchan por sus derechos? Estamos mandando una comunicación también para el general Mantilla. Escucha, el general, también con usted queremos conversar. Queremos poner sobre el tapete por qué ocurre este tipo de acción contra los trabajadores desde el punto de vista militar. Estamos enviando una comunicación al fiscal superior del estado Bolívar, donde está expresado una serie de preocupaciones, incluso desde el punto de vista jurídico y de las violaciones que hay del artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contra los trabajadores de esta región. Y así vamos a hacer reuniones con todo el que tengamos que hacer reuniones. Nosotros no tenemos ningún tipo de complejo con relación a eso. Nosotros creemos que es necesario sentarse a conversar el problema de los trabajadores, porque esta ola de persecución, esta ola de represión y esta ola de encarcelamiento contra dirigentes sindicales honestos además. Pero una cosa que quiero comentar rápidamente, que es que ningún trabajador, de todos sus trabajadores hoy, 16 trabajadores presos, ningún trabajador de esos sacó un arma de fuego o enfrentó a la fuerza pública con un fusil. Todos fueron trabajadores agarrados, desarmados, sin ningún tipo de actitud violenta. Y los agarran de la manera más desproporcionada, utilizando la fuerza y la represión brutal a la que hemos hecho mención y la que estamos denunciando. Dale pues. Sé cortico. Sí. No, dame cuenta. Dale pues. Ok, buenos días. Ramón Gómez, secretario general del SUNEX CBG, Agrupa Profesional y Técnico y miembro de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana. Quiero un poco más en la misma dirección del compañero Machuca, que aparte de la represión brutal de la que han sido objeto los compañeros tanto de Ferrominera Orinoco como de Benalún, nosotros queremos hacer un llamado al sistema judicial de Venezuela, porque está quedando en entredicho su transparencia al emitir este tipo de veredicto en contra de trabajadores a los cuales, desde el punto de vista jurídico, no se le consigue alegato cierto para dejarlos encarcelados de la forma como lo están haciendo. Nosotros vemos con preocupación este tipo de decisión que se está tomando en la justicia venezolana, porque vemos que a la final quedan en entredicho ante la opinión nacional e internacional la transparencia de esta justicia aquí en Venezuela. Ese es un llamado a ese sistema judicial para que de verdad tome en consideración todos estos petitorios, porque estos trabajadores no tienen
desde el punto de vista jurídico, ningún argumento para dejarlos detenidos y menos en una cárcel de máxima seguridad como es La Pica. En otro sentido, nosotros queremos hacerle un llamado a todos aquellos compañeros de los demás sindicatos que se han hecho la vista gorda con lo que está sucediendo acá en Guayana. Ese silencio cómplice que deja mucho que desear de su actividad como representante de los trabajadores. Compañeros, nosotros somos de la clase trabajadora y representamos a una clase trabajadora. No podemos hacernos cómplices, tenemos que levantar la voz en contra de toda esta serie de abusos que se están cometiendo contra los trabajadores, no solo contra la dirigencia sindical, sino contra los trabajadores. Y debemos tener en cuenta que el origen de todas estas protestas, el origen es la defensa de lo que está contemplado en nuestras convenciones colectivas. Aquí no hay más allá, aquí no hay una agenda oculta ni nada por el estilo. Aquí se está luchando y pidiendo que se respete lo que estaba contemplado o lo que está contemplado en las convenciones colectivas de cada una de las empresas de Guayana y de Venezuela, porque ahorita estamos afectados todos los trabajadores a nivel nacional. En ese sentido, nosotros queremos hacerle un llamado nuevamente desde mi persona y desde acá, desde la Corporación Venezolana de Guayana, al presidente Nicolás Maduro, que rectifique y que ya es hora de sentarnos a conversar. Nosotros no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir luchando porque forma parte de nuestra responsabilidad defender los derechos de los trabajadores. Y lo vamos a seguir haciendo, y como lo dijo el compañero Machuca, con quien tengamos que hablar, lo vamos a hacer, a la instancia que tengamos que ir, vamos a ir, siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. El acto de Machuca. Okay. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Álvarez, secretario general del sindicato Sidernac, del Complejo Siderúrgico Nacional, y dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, y también pertenezco a la Intersectorial de Trabajadores de Guayana. Ante todo, quiero invitar a todos los trabajadores de Guayana, invitarlos a un acto que realizaremos mañana en la ciudad de Maturín, en apoyo a nuestro compañero Rubén González y, por supuesto, para seguir denunciando los atropellos de los cuales son víctimas los trabajadores venezolanos, que no es nada más el tema de Guayana, es en todo el país que estamos siendo atropellados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien yo he hecho no sé cuántos llamados de reflexión. Ustedes mismos me han tomado las declaraciones, donde le he dicho: presidente, estás violentando el artículo 236 que te obliga a cumplir y hacer cumplir la ley. Lo he llamado a la rectificación. Y nosotros como ciudadanos tenemos el deber entonces de respetar la ley, hacerla cumplir, y tenemos un artículo que nos obliga no solo a cumplir la ley, sino a restituir la Constitución cuando esta es violentada, que es el artículo 333. Estamos obligados por este artículo a actuar como ciudadanos, y el artículo es claro cuando dice ciudadano que esté investido de autoridad o no. Entonces, lo que han hecho los trabajadores como Rubén González, como José Hidalgo y todos los demás compañeros que están detenidos en este momento, es ejercer un derecho y un deber que está en la Constitución Nacional. Comparto el llamado y ratifico el llamado que acaba de hacer el compañero Ramón Gómez a los jueces, a los tribunales, porque ustedes, compañeros, ustedes, señores jueces, ustedes han hecho un juramento con la justicia, un juramento de hacer cumplir la Constitución, y la Constitución los obliga a ustedes, en el artículo 334, a mantener la integridad de la misma y a actuar de oficio. No hace falta que los trabajadores llevemos una querella, llevemos una denuncia ante un tribunal para que ustedes, como garantes de la justicia en este país, actúen de oficio. ¿O es que acaso ustedes no leen la prensa? ¿O es que acaso ustedes no ven las redes sociales, donde estamos siendo atropellados de una forma descarada, como nunca antes en nuestra historia republicana? Entonces, en este sentido, llamo a los jueces a actuar, y comparto también el llamado a ustedes, compañeros sindicalistas. El sindicalista, por esencia, es un defensor de los derechos humanos, y se debe a los afiliados, se debe a los trabajadores. Y cuando estamos diciendo vamos a defender nuestro contrato colectivo, que es un derecho constitucional, el artículo 96 de la ley dice que los contratos ampararán a todos los trabajadores. Ampararán significa que me va a proteger. ¿A proteger de qué? Bueno, de los abusos.
es el que va a marcar las normas de relaciones entre el patrono y los trabajadores. Entonces, cuando el sindicalista, el verdadero sindicalista, como defensor de los derechos humanos, defiende un salario, no es nada más el salario, es todo lo que implica el salario, es el derecho a la alimentación, es el derecho a la salud, es el derecho a la educación, es el derecho al esparcimiento, a la recreación, es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de cada familia venezolana. Que sin un salario digno, bueno, ¿cómo se mantiene una familia? ¿Cómo sale adelante una familia? En este sentido, nosotros hemos, en atención a los derechos consagrados en el artículo 23 y 31 de la Constitución, relativos a los pactos internacionales que suscribe el Estado y a los derechos humanos, hemos dirigido carta a la Organización Internacional del Trabajo, vamos a dirigir carta a la funcionaria Michelle Bachelet y estaremos, como dijo el compañero Machuca, hablando con quien tengamos que hablar. Hemos abierto ya los puentes y las conversaciones con el vicerrector Arturo Peraza de la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Guayana, porque este es un problema que abarca toda la sociedad y estamos buscando apoyo, estamos buscando asesoría, estamos buscando que la gente tenga la conciencia de que esto va más allá de un salario y que esto va más allá de una pugna sindical. Aquí se están perdiendo derechos humanos, se están perdiendo derechos constitucionales que han costado décadas conseguirlo. Si dejamos perder los contratos colectivos, si dejamos perder los sindicatos, los cuales es un plan bien concebido por parte del Estado de acabar con los sindicatos, estaríamos perdiendo más de 80 años de lucha. 80 años de lucha en nuestro país. Entonces, en ese sentido, seguiremos en la calle, seguiremos llamando a los trabajadores a que mantengan la defensa de sus derechos y no descansaremos hasta que se restituya el Estado de Derecho en Venezuela. Bien, parte entonces de las declaraciones de los empleados de las empresas básicas que están agrupados en la intersectorial de trabajadores de Ciudad Guayana, que hablaron sobre varios puntos importantes, todos referentes al encarcelamiento de trabajadores acá en el sur de Venezuela. Dijeron que van a enviar una comunicación al gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, hacen un llamado al sistema judicial venezolano. También dicen que no hay argumentos para el encarcelamiento de los trabajadores porque aseguran que ellos estaban protestando por lo que está contemplado en sus contrataciones colectivas. Por último, invitaron a un acto que se va a realizar entonces el día de mañana en la ciudad de Maturín. Esto es en el estado Monagas, precisamente donde está el centro penitenciario de Oriente, la cárcel conocida como La Pica, donde está recluido, donde está preso Rubén González y a donde, según la orden de un tribunal, han sido enviados los 4 trabajadores de CBG Benalum. También dijeron que van a dirigir una carta a la expresidenta Michelle Bachelet, que ahora mismo es la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, para exponer ante ella toda esta situación de persecución que existe contra los trabajadores de las industrias de Guayana. Recuerden, en BPI TV estamos en vivo siempre, son las 10:13 de la mañana. Sigan con más de nuestra programación. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.